copiar. Y por eso desde el extranjero manejaban la agenda nuestra, que aquí en México, ¿acaso se creó la agenda de las llamadas reformas estructurales? No, eso lo creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y lo aplicaron en todos los países. Y antes de que nos impusieran esa agenda, habían las llamadas cartas de intención, donde el Fondo Monetario Internacional nos daba la receta a seguir. Para mí es un gran orgullo, y para muchos mexicanos, que por primera vez en décadas México tiene un plan de desarrollo propio, con una agenda propia. Ni conozco al señor o señora del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, y los respetamos, pero aquí la política económica la definimos nosotros. Pero bueno, ellos decían, hay que ser universal. Usaban mucho lo de la aldea global. Todos esos retazos de pseudas teorías. Bueno, ¿y por qué no copiaban lo del estado de bienestar, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se aplica en varios países europeos, sobre todo en los países nórdicos, en donde se tiene seguridad desde que se nace hasta que se muere? Porque eso no lo copiaban. Hablando de Dinamarca, ustedes saben, en Dinamarca no hay pobreza, no hay violencia, y tienen establecido el estado de bienestar. ¿Qué significa? Pues que está garantizado el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles, el derecho a la salud. ¿Qué significa el estado de bienestar? Que llega uno a una determinada edad, 60, 65 años, y tiene una pensión universal, pero no poco, sino lo suficiente para poder vivir con tranquilidad en la última etapa de la existencia. Ah, pero eso no lo copiaron, eso no. Entonces, por eso no permitamos la corrupción, y sin titubeos señalar actos de corrupción, trátese de quien se trate, porque por eso la desgracia de millones de mexicanos. Imagínense el daño que causó la corrupción. ¿Cuántos mexicanos tuvieron que abandonar el país? Nada más habían dos posibilidades durante el periodo neoliberal. Mientras estaban saqueando y robando a sus anchas, unos cuantos, con el cuento del neoliberalismo y todos sus sofismas o mentiras, de que no se podían subir el salario. ¿Cómo vamos a subir el salario? Va a haber inflación. Entonces, por eso el salario en todo el periodo neoliberal perdió 75% de su poder adquisitivo. Bueno, mientras era como el reparto del pastel o la piñata para unos cuantos allegados a los influyentes, ¿qué le dejaban al pueblo? Acabaron con la movilidad social que existía antes, mal que bien, de la política neoliberal. Nosotros, los de mi edad y todavía una generación más joven, tuvimos posibilidad de estudiar, porque se podía ascender en la escala social. El hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, con el estudio, con el trabajo. ¿Qué hicieron estos? Cancelaron la movilidad social y nada más dejaron dos opciones, tres. Uno, la economía informal. Midan cuánto creció la economía informal. Pero gracias a eso, muchos mexicanos salieron adelante. Eso que desprecian los vendedores ambulantes, los que se buscaban la vida como podían, porque no tenían otra opción. ¿Que no habían candidatos que hablaban de que, o ya se olvidó, de que ellos iban a ser los presidentes del empleo? Bueno, esa era una opción. Y la otra, emigrar, irse a buscar la vida arriesgándolo todo a Estados Unidos. Millones de mexicanos. Si no hubiese sido por esas dos acciones que tomó la gente,
pues hubiese habido un estallido en México o hubiese estado aún peor. Ahora, fíjense lo que son las cosas. Quienes se fueron en esas condiciones, expulsados al exilio por falta de oportunidades en nuestro país, nos están mandando 63 mil millones de dólares a sus familiares y a México. Y por eso creció también la violencia, que eso fue lo tercero. Afortunadamente fueron los menos, pero sí, eso produjo la creación de las bandas, el abandono a los jóvenes, la falta de oportunidades. Entonces, no se puede olvidar, perdonar sí, olvido no, corrupción no, venga de donde venga, aunque les moleste. Y además, encima de todo, con la burla de que crearon institutos para combatir la corrupción, el Instituto para la Transparencia, el debido proceso, el debido pretexto. Hicieron una especie de gobierno para ellos y pues eso es lo que no les parece, pero tiene que seguir la transformación y va a continuar. Yo tengo mucha confianza en que la gente va a querer que se siga limpiando de corrupción la vida pública.